Que Dios me lo bendiga, que la paz del Señor inunde sus corazones. Vamos a abrir nuestra Biblia hoy en Romanos, capítulo 8, versículo del 1 al 4. Hay un prefacio que dice, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Seguimos en la transformación que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, de vivir una nueva vida, ser verdaderamente un nuevo ser, como dice las Escrituras. Que apliquemos en nosotros el cambio de vida, y es un cambio de vida con mucho esfuerzo, con mucha totalidad. Tal es el caso que dice las Escrituras, que Cristo viene a recogerse a sí mismo. Es decir, quiere venir acá a este mundo a recoger gente que cumplan la palabra tal y cual Él ha escrito aquí. Él no quiere gente con diversidad de pensamientos, sino que vivamos unánime. Esto ya es como iglesia que lo pide, que vivamos unánime. Y seamos francos, hermanos, seamos francos con nosotros mismos, que la vida que hoy día se lleva en este mundo, que nos llamamos iglesia de Dios, no somos unánimes, somos diferentes. Todos predican un evangelio diferente, y como digo siempre, todos creen y piensan y aseguran tener la verdad. Pues no puede haber verdad si hay división. Es imposible que haya una verdad si hay división. Si todos tienen un evangelio diferente, no puede haber verdad. Pero por eso dice, aquí está, empecé con el prefacio que dice viviendo en el Espíritu. Porque el hombre de Dios ya no es natural. Ya no se deja llevar incluso por las emociones del alma, que estaban dedicadas solo a este mundo. Si las emociones de nosotros tienen que ser movidas, será para Dios. Que el Espíritu de Dios empiece a mover nuestro espíritu para que el alma sea sometida y esas emociones sean para dedicárselo a Dios. Que no nos toquen las emociones del alma para el mundo, con una predicación barata, escondida a la verdad de Dios. Porque muchos piensan que cuando sienten algo dentro de las congregaciones, dicen que ya Dios lo ha tocado, que Dios lo ha ministrado. Y la pregunta es que si Dios los toca, Dios lo ha ministrado, ¿por qué siguen siendo los mismos? ¿Por qué no hay cambio de vida? O sea que Dios va a bajar por gusto a ministrar a una persona para que siga siendo el mismo. Solo para darle una palabra de aliento y nada más. Pero sigue siendo el hermano mentiroso, divisionista, un mal ejemplo incluso para su esposa, para sus hijos. No mantiene a su esposa en santidad, no mantiene a sus hijos en santidad. Que tienen el domingo solamente como un compromiso ir a la iglesia porque se sienten como obligados. Incluso muchas veces por los pastores mismos que están atrás de ellos. No puede un hombre ser ministrado y ser el mismo de siempre. Eso es imposible, hermano. Porque no es fácil incluso para Dios bajar para acá y ministrar a una persona. Incluso mandar a sus ángeles a traer un mensaje. Porque para bajar un ángel de allá arriba, cuando tú ves Daniel, ellos tienen que pasar hasta por pelea, por obstáculos del mundo de tinieblas que está allá arriba.
que quieren impedir que los mensajes que Dios manda, los manda a través de los ángeles, lleguen a los siervos de Dios. ¿Tú piensas que Dios va a permitir todo esto sabiendo el trabajo porque para los ángeles no es fácil? Es más, el ángel que vino a traerle el mensaje a Daniel tuvo que pedir ayuda. Y muchos dicen, Dios me habló, Dios me dijo. Hermano, un día todo y cada uno de estos hombres que dan un evangelio escondido, un evangelio nublado, van a tener que dar cuenta del Dios me habló, Dios me dijo. Porque por eso están las iglesias como están, con un evangelio turbio, hermano, que no se sabe para dónde muchas veces coger. Que mucha gente incluso se ha conformado con meterse a cualquier religión, a cualquier denominación e incluso hasta cualquier secta con tal que hablen de Dios. Porque piensan que Dios está ahí. Cuando no hay verdaderamente la unidad de su espíritu. Cuando la palabra de Dios dice aquí en Romanos 8:1, dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Lo que está diciendo es, ahora bien, ninguna condenación hay para los que forman parte del cuerpo de Jesús. Ninguna condenación hay para la iglesia de Jesús. Ninguna condenación hay para la esposa de Jesús. Porque pertenecen a Él. Son uno. Es el cuerpo de Cristo. Para ellos que andan en el Espíritu no va a haber ninguna condenación. Porque va a tener el Espíritu. Cuando habla del Espíritu, habla del Espíritu de Dios, de Cristo. Porque te tienes que dejar llevar ahora. Antes nos dejábamos llevar, antes de la ley, se dejaban llevar por la ley puesta por los hombres a través de Moisés. Porque a veces nosotros decimos, pero si Dios se la dio, sí, Dios se la dio, pero siempre digo una cosa, es cómo presenta lo que Dios le da. Por eso es que hay diferentes clases de evangelio y todos van a tener que dar cuenta de ese evangelio diferente. Pablo mismo dice, mi evangelio. ¿Por qué? Porque es como él lo presenta de acuerdo como lo recibe de Dios. ¿Cómo estás presentando el evangelio de Dios? Por eso Dios le da la ley a Moisés, pero ¿cómo lo presentó? Por eso dice, Jesús reconoce y lo manda a su cielo. Vayan a la cátedra de Moisés. Están hablando, vayan allá, hagan todo lo que dicen, pero no hagan todo lo que hacen porque lo dicen y no lo hacen. Entonces, es como presentamos. Digo esto porque a veces hay confusión. Me dice, pero si Dios se lo es verdad, Dios no da. Pero Dios no nos ha dado un evangelio diferente, hermano. A nadie le ha dado un evangelio diferente. Y eso es por lo que luchaba el apóstol Pablo. Para que el evangelio sea puesto conforme Cristo dijo. Tal es el caso que él renunció prácticamente a lo que tenía que recibir por derecho, que eran ofrendas de parte del pueblo que él ministraba y daba. Y él le daba a entender muchas veces que como el agricultor siembra con esperanza de recibir mañana más tarde de lo que sembró algo, así mismo yo siembro en ustedes. Pero muchos de estos no lo entendieron. Es más, ni la iglesia de hoy en día lo entiende. Tenemos que vivir en el Espíritu. Las Escrituras dicen que esta carne es contra el Espíritu, que esta carne es enemistad contra Dios y que esta carne siempre va a estar dividida con las cosas de Dios. Es decir, Dios quiere que nosotros carguemos esa cruz de Cristo. En Lucas 9:23 dice que quiera seguirme, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo, tomando su cruz cada día y sígueme cada día. O sea, nosotros no podemos dar la cruz un día para nosotros irnos a divertir un momento en el mundo. Cada día, todos los días. Imagínate
todos los días cargar con una cruz que no era que la cargue Cristo, sino que teníamos que cargarla nosotros. Pero como nosotros no podíamos cumplir esa ley, porque era difícil para esta carne que está aquí cumplir esa ley de Dios, Dios envía a su Hijo en semejanza de carne de un hombre natural. Mira, hermano, a veces parece difícil entender esto, pero yo quiero que sepas, y la Biblia nos enseña también, que así como tú recibiste de Adán todo lo que eres hoy en día, así mismo tú puedes recibir hoy en día todo lo que es Cristo, todo lo que es Cristo. Por eso dice él, vengo a recogerme a mí mismo. Como iglesia quiere venirse a recoger a sí mismo. Pero individualmente nosotros, ¿cómo estamos como iglesia? ¿Cómo estamos como miembros del cuerpo de Cristo? Cuando tú vas a las Escrituras, las cosas no son como nosotros las alcanzamos a ver. Cuando tú vas a... Las cosas para Cristo fueron más difíciles que Adán y Eva cuando estaban en el huerto. Fíjate que aquí en Romanos 5, versículo 16, dice lo siguiente. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa, mira, de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir, que cuando Adán y Eva estaban en el huerto, le habían prohibido coger del fruto del bien y del mal. Le habían prohibido. Pero eso vendría a ser como una arruga, como una mancha. Estaba ahí. Se la presentó el enemigo a Eva. Porque Dios le ha dicho que no coman. No, dice que solamente ese que está en medio del huerto, que es el fruto del bien y el mal, no comamos. Y era lo único que tenía ahí ellos. Y mientras ellos no lo tocaran, no pasaba nada, hermano. Nada, absolutamente nada. Era el único. No, eso que estaba ahí no estaba en actividad incluso. Pero ellos lo activaron. Una sola transgresión que ellos buscaron, que ellos lo encontraron, que ellos lo aceptaron, que ellos se adueñaron de él y pagaron las consecuencias. Cuando viene Cristo, hermano, viene con las mismas cualidades que estaban Adán y Eva en el huerto del Edén. Por eso dice que el cuerpo de Cristo era semejante al de nosotros, era igual al de nosotros. ¿Y saben por qué dice semejante? Porque era de la misma, en la misma situación en la que se encontraba Adán. Es el mismo cuerpo, por decir así. Y viene aquí a la tierra. Porque para este cuerpo, humanamente, dice las Escrituras que es difícil estar incluso en amistad con Dios, la carne, porque es la carne. Entonces, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de hombre, pero sin pecado como estaba Adán y Eva, más que todo Adán. Viene aquí y encuentra ya una transgresión. Él ya encontró el mundo en las condiciones que estaba. Y ya no había una solamente, sino que habían muchas. Imagínate este hombre llamado Jesús que viene a un mundo y se encuentra rodeado de pecado por todos lados, hermano. No fue lo mismo que Adán. La situación de Cristo fue más duro al estar aquí en la tierra. Porque dice la Escritura que él fue tentado. Y él como hombre incluso no quería ni ir a la cruz. Él tuvo que orar para que el Padre le dé fuerza
y poder aceptar, poder cargar esa cruz. Y es que no era nada bueno. ¿Tú crees que si fuera algo fácil de cargar esa cruz, lo que le pasó a Cristo, Pedro lo hubiese negado? Pedro no lo hubiese negado. Pero él sabía que era la cruz. Él sabía por lo que iba a pasar Cristo, que lo tuvo que negar 3 veces. Porque era algo duro. Después, cuando fue fortalecido a través de los años, él estuvo dispuesto a morir. Por eso, en nuestra vida cristiana, él cambió totalmente. Ya cambió, ya estuvo dispuesto a ir a la cruz. En nuestra vida cristiana debemos de crecer. Y este crecimiento no es de la noche a la mañana, es un proceso, hermano. Porque dice la Escritura que aún cuando vivamos santos, nos santifiquemos más cada día. Fíjate que esto es así de fácil. Porque nosotros, por eso dice Cristo, carguen su cruz cada día. O sea, nosotros no podemos dejarla a un lado. Porque nuestra vida es un campo de batalla. Hasta que el Señor venga. Pablo mismo tuvo batalla porque hasta su último día estuvo en la cárcel. Y le quitaron la vida en la cárcel. Es una pelea continua. Lo que hizo Pablo es no bajarse de la cruz. Mantenerse fijo ahí. Por eso él dice en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que se entregó por mí. Es diciendo, si este hombre llamado Jesús pudo triunfar aquí en este mundo, yo también voy a vivir en la fe de este hombre. Pasando tanto dolor, tanta angustia, tanta desesperación. Y imagínate que lo tenían que llevar a ejecutar a él. Pero él vivió en la fe del Hijo del Hombre. Ahora último murió un hombre de Dios de Estados Unidos. No me acuerdo su nombre porque es en inglés, hermano, porque soy difícil para pronunciarlos. Pero él hablaba de que no le importa que se muere. Si él se muere, él está seguro para dónde va. Es como el caso que yo dije, no te importa si a mí me dicen que, te dicen, ¿sabes qué? Ese ministro de allá lo cogieron, lo hicieron pedazo. Lo hicieron picadillo. O le pasó una locomotora encima. Y tú, ¡uy! Esa forma de morir. ¿Cómo murió? No. La preocupación de nosotros es a dónde vamos después de la muerte. O sea, el problema no es la muerte, hermano. Ni cómo muramos incluso. Ni cómo vamos a morir. Claro que en el momento que está ahí, yo me imagino que todos, si están siendo torturados, maltratados, ultrajados, como muchos de nuestros hermanos en otros países, en otros continentes, están siendo muertos por predicar la palabra. Ellos están temerosos, están con miedo, pero en medio de eso, ellos no les importa morir, porque saben que la muerte no es el final, mientras estés en obediencia. Porque ya digo, el problema no es la muerte, hermano, que uno muera. El problema es dónde se va cuando se muere. Así le digo a mucha gente, ¿sabes qué? Le digo a muchos que no conocen a Dios, ¿sabes qué? Si tú te mueres te vas al infierno. Muchos se sienten mal, te vas al infierno. Con todo el amor de Dios te lo digo. Pero estas personas tienen miedo pararse en una esquina porque la delincuencia está bien, tienen miedo. Pero yo me paro a veces en la esquina, hermano, y al primero que veo le hablo de Dios. Pasa alguien por ahí y me saluda, le hablo de Dios. Porque me debe. Y dice, ¿qué haces aquí? Que esto es peligroso, no te pares aquí, tranquilo, que no pasa nada. Porque el problema, hermano, ellos tienen miedo que los maten, que les quiten la vida. Tienen miedo a eso, morir. Pero el problema no es la muerte, sino a dónde te vas después que mueras.
¿A dónde vas a resucitar después que mueres? ¿En cuál juicio vas a estar después que mueras? Este hombre que murió, claro, puede descansar en paz, hermano. Conocido. Muy conocido. ¿Por qué? Conocidos por sus enseñanzas, porque hay otros siervos que son conocidos por sus enseñanzas de un evangelio demasiado oscuro. Hay evangelios turbios, evangelios escondidos, pero hay evangelios, hermano, que en vez de ser blancos son oscuros, son negros. Estos hombres, cuando mueran, y es más, yo me puse a pensar, Señor, escucho cómo mueren tus siervos. Siervos que yo escucho hablar la palabra y es bonita la palabra, está de acuerdo a tus principios y valores. O equivocaciones hay, es verdad, porque nadie es perfecto. Pero estos buenos siervos mueren, le digo. Pero hasta ahorita no escucho a alguien de esto con este evangelio oscuro, hermano, oscuro, completamente oscuro, que mueran. Están vivos, hermano. Y todavía siguen haciendo de las suyas. Pero así es Dios, hermano. Solo le digo así, Señor, ¿cómo es la cosa? No, muchos de estos siervos que deberían... Este siervo que murió tenía 56 años. Tú te dirás, ya está viejo, para mí joven. Porque hay otros que mueren de 90 y más años. Por eso tuvo más para vivir, pero no pudo. Pero muy recto en la palabra, hermano. No dice se fue a descansar en paz. Pero cuando si llega a morir uno de estos, más que todo de estos evangelios de la prosperidad, yo no le puedo decir se fue a descansar en paz, hermano. Porque muchos de ellos incluso llegan a desafiar a Dios. Creen que Dios incluso es su empleado. Otros piensan que es su genio. Otros le ordenan a los ángeles hacer las cosas que les tienen que dar. Le piden, como que lo obligan a Dios. Dios lo permite, sí, Dios permite muchas cosas de esto. Pero ahí es donde estás tú, que debes decidir. Por eso, en medio de esta palabra, Dios nos manda a crecer, hermano, a salir adelante en el evangelio. Que despertemos ante este mundo oscuro. Porque oscuridad también hay en medio de las iglesias. Por eso siempre digo, la buena doctrina puede estar presente, pero las malas congregaciones sí van a haber. Los malos cristianos, los malos evangélicos van a estar ahí presentes. No digo cristiano porque si es cristiano y es bueno, hermano. Un cristiano es cristiano. Yo no puedo decir ese cristiano es mentiroso, porque es como decir Cristo es mentiroso. No, yo le llamo evangélico. Ese evangélico es mentiroso. Y Dios no nos manda aquí en esta vida, que estamos aquí, a ser evangélicos, sino a ser hijos de Dios, a ser verdaderamente cristianos, seguidores de Dios. Cargar la cruz es una de las señales que hemos muerto a este mundo. ¿Y vivir para quién? Para Cristo. Eso es cargar la cruz. Eso no es despojarnos de la cruz. Eso es manifestar la gracia de Dios y compartirla con otro. Dios quiere el cambio en nosotros, claro que sí. Mira, vamos a leer aquí mismo en Romanos, en Romanos 7, del capítulo 12 al 14, dice así. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse, pecado produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mira, Pablo está reconociendo una cosa. Que la ley
le hace ver el pecado. Pero dice que hay una ley que se revela en él, que es su carne, en sus miembros se revela contra esa ley buena de Dios. Que él quiere hacer lo bueno, pero termina haciendo lo malo. Que quiere hacer lo bueno, pero no, esto que tiene, la carnalidad que tiene, no le permite. Pero llega a decir en el versículo 24 del 7:24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, que el único, hermano, el único que puede sacarte delante es Cristo. Porque, fíjate acá en el 8:7 dice acá, capítulo 8:7 así: porque por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Fíjate, esta carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero tú teniéndolo a Cristo vas a poder. Por eso dice Pablo: gracias a Dios, gracias a su Hijo que está en mí, he podido vencer esto. No soy ese hombre que era antes, agresivo, prepotente, hasta consentía las muertes de muchos siervos de Dios, porque él tuvo un cambio radical, se puede decir, en despojarse de la carne. Dice: yo milito en la carne, sí, pero no vivo para ella, aunque estemos en la carne. Es más, llega a decir: si a alguien conocimos según la carne, o si a Cristo conocimos según la carne, ya no es así, es según el Espíritu. Que te dejes llevar por el Espíritu de Dios. Todo hombre que tiene su origen en Dios está en armonía con su carácter, como está su ley. Todo hombre que quiera hacer la voluntad de Dios tiene que renunciar a muchas cosas. Mira lo que dice en Filipenses 2. Filipenses 2, del 5 a 8 dice así. Mira, muchas veces nosotros tenemos que renunciar, pero mira lo que hace Cristo, dice aquí, así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en su condición de hombre, se humilló, y a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pregunta: nosotros nos hemos despojado de lo que somos, de lo que trajimos en el mundo. Estamos hablando de Cristo, que estuvo decidido. Fíjate que no era ni obligación él. Mira, yo quiero que sepas una cosa: que Cristo pudo vivir allá tranquilamente. Él podía estar tranquilo allá arriba, allá ustedes. A mí no me importa cómo vio a los demás. Ese es el decir de mucha gente, hermano. Allá tu vida, haz de tu vida lo que te dé la gana. A mí no me importa tu vida. Pero él le importó y se despojó de ser un Dios. Se despojó de la condición de Dios que era. Se despojó. Nosotros, ¿de qué nos hemos despojado? Bueno, yo veo tantas religiones, denominaciones. Digo, es que esta gente no se ha despojado todavía de muchas cosas. ¿Qué más esa iglesia de la prosperidad no se ha despojado de la codicia, del amor al dinero? Y muchos, aunque no tienen esta misma doctrina, hermano, muchos de ellos son neófitos. Tiene un evangelio que yo no sé para dónde coger, que a veces los escucho predicar. Bueno, pues, ¿qué me quiere decir este? Y no porque haya elocuencia en su palabra, porque muchas veces cuando una persona es elocuente, al que no es elocuente se le hace difícil entender lo que ellos hablan. No.
Hablan como nosotros, pero no se les entiende nada. ¿Qué quieren decir? Empieza con un versículo bíblico y se va para otro lado. Empieza con un versículo bíblico y comienzan a contar su historia. Y comienza con un versículo bíblico y empiezan a contar su vida diaria. Lo que vivieron en la semana. Y digo, pero no ¿qué mensaje es este? O sea, uno peor que otro. Nosotros siempre poniendo los ojos porque la mayoría tienen los ojos en el evangelio de la prosperidad. La mayoría, hermano. Y así mismo la mayoría, ahí está codicia y el amor al dinero. Pero no se han dado cuenta que hay muchos neófitos que están dirigiendo iglesias, hermano. Y que ellos las quieren conducir. Y que ellos no aceptan palabra de nadie aunque te la escuchen. Aunque sepan que sea verdad. Gente que verdaderamente, o sea, no se han despojado incluso de su carácter. Siguen con su mismo carácter. O si se han despojado de unas cuantas cositas por ahí. Pero lo demás sigue. Cuando el cambio es total, hermano. Porque para que llegue a la perfección del hombre perfecto, a la estatura del varón perfecto, tienes que despojarte de todo. Claro que no va a ser de la noche a la mañana, es gradual. Pero ya cuando tú ves personas que tienen años en el evangelio, ¡años! Y no han cambiado, eso sí es cosa seria. Y son ministros que están llevando a la oveja, aparentemente cuidando las almas de Cristo, las ovejas de Cristo. Y yo me pongo a pensar en esa gente, pero ¿qué pueden aprender, hermano? Yo digo, esto no se diferencia con las iglesias de la prosperidad. ¿Por qué? Porque aquí se están perdiendo las almas. El uno le enseña a enriquecerse, a tener dinero, a tener amor al dinero. Y el otro no tiene nada que enseñar. Y aunque el otro le enseña eso, no quiere decir que esté bien, porque eso no es de Dios. Y en este que está acá, oiga, hermano, y invitan a ministros, aparentemente de Dios, con un evangelio así mismo aguado, oscuro, escondido, que atan a la gente, incluso las atan, porque dicen amén o no amén, y todos dicen amén. Te estás atando. Dale un aplauso. ¿Por qué? ¿Qué hablaste de bueno? Te invitan a aplaudir por todo. Dale un aplauso, dale un aplauso, dale un aplauso. Amén o no amén, amén o no amén. Esos amenes, hermano, cuando tú vas incluso a estas ovejas a hablarle de Dios, son ataduras ya. Son cadenas que tienen. Que aunque le enseñen las escrituras. Mira, hermano, yo te voy a decir una verdad. Yo soy un siervo que cree en el velo. Que la mujer tiene que ponerse velo. Y el velo, le digo a un siervo, le digo, el velo está más claro que el diezmo. Que la mujer tiene que ponerse velo, está más claro que el diezmo. Y se lo muestro ahí y está clarito, hermano. Más claro que decir el diezmo. Yo también creo en el diezmo. Pero cuando yo comparo los dos, el diezmo no está tan claro como lo está que la mujer tiene que ponerse un velo en la cabeza. Tiene que cubrirse la cabeza. Y yo le digo, está claro. Y empiezan a hablar barbaridades. En ese YouTube empiezan a hablar que las prostitutas se ponían velo. Que si tú pones velo, dice, es porque no has nacido de nuevo. O sea, quiere decir que todavía son hijos del diablo los que se ponen velo. Que los que se ponen velo están apestando, es decir, ya están muertas. Así hablan esto de Dios, pero qué ignorantes que son. Y son ministros. Si alguien está escuchando esto y me pregunta sobre el velo, yo le voy a decir, porque está clarito, hermano. Y es que se basan al versículo 16 y 17, creo que de 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, versículo 16 dice, así como, por eso, ¿no te das cuenta que dice, así como la naturaleza? Está hablando del hombre natural. Tú eres espiritual.
Así como Dios trajo al hombre aquí, la mujer pelo largo y el hombre pelo corto. Está hablando de la naturaleza. Porque si no, no le dijeran los demás versículos. Entonces, córtese el cabello, le dice. Si no se quiere cortar, rápese. No, es que el velo es el cabello. Entonces, ¿por qué le está diciendo acá que se lo corte, que se lo rape? Está diciendo que se cubra el cabello. Y está claro, yo no entiendo el Señor. Y ahí es donde les aplico el versículo bíblico de 2 Corintios 4:4. Ellos se los aplican al mundo. Pero digo, antes de leer el 4, lee el 3. Y es que así vive la iglesia. En el 3 dice, 4:3, 2 Corintios 4:3 dice que si nuestro evangelio está encubierto, aún en los que se pierden también está encubierto. O sea, el evangelio está encubierto incluso para la iglesia. No solamente es para el mundo. Porque del versículo 3 tú lo lees para acá, hasta el 4. Porque Dios de este mundo cegó el entendimiento a los incrédulos. Y hay muchos incrédulos dentro de muchas iglesias evangélicas. Muchos incrédulos. Que dicen ser la nueva criatura. Que dicen que ya ellos pasaron por la metamorfosis de Dios. Que son las nuevas criaturas. Y no creen en eso. Porque todavía tengo que perdonarles porque son humanos todos los días, cada rato. Humanamente está bien que cometamos errores de vez en cuando, pero que vivas constantemente en los errores. No me vengas a decir que eres la nueva criatura. Yo también puedo cometer errores, yo también puedo caerme, pero no lo practico. No vivo en ellos. Es como que me diga que un ministro de la iglesia de la prosperidad es la nueva criatura. Apuesto que él dice que es la nueva criatura, que él ya pasó la metamorfosis. Tú dirás, no, está equivocado. Bueno, así muchas iglesias que no están hablando de la prosperidad, están en condiciones de que están llevando a las almas por un camino diferente. No les están enseñando el verdadero camino hacia la santidad, a conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice, renunciemos. ¿Qué nos va a costar? Sí, hermano, nos cuesta. Es que no es fácil despojarse, por eso dice, es difícil. Yo quiero hacer lo bueno, Pablo lo reconoce. Pero ya termina en Gálatas 2, donde dice él, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya se murió. Yo ya me negué a sí mismo. Por eso, o sea, hizo caso. Cuando Jesús dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Se negó Pablo a sí mismo, y nosotros somos llamados a negarnos a sí mismos para ser la nueva criatura. Para ser los verdaderos hijos de Dios. Esta ley de Dios, del Espíritu, te da conocimiento, te hace ver tu situación con Dios. Te hace ver tu situación con Dios. Dios quiere un cambio en tu vida. Lo has aceptado. Ahora, qué difícil, hermano, si los ministros no han cambiado. ¿Cómo pueden ser ministros? Si tú para ser ministro tienes que haber cambiado. No te estoy diciendo que seas un ministro perfecto. Pero tú de la noche a la mañana no puedes ser un ministro. Y ese de la noche a la mañana no te quiero decir que a los 2 años ya estás en el púlpito llevando y dirigiendo ovejas. Si hasta para ser abogado te demora más años. Economista te demora más años. Y ya tú en 2 años ya eres el ministro de Dios. Ya estás llevando adelante una empresa. Como dice Jesús, ¿no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Tú ya estás llevando adelante. En 2 años, otros hasta menos de un... Por ahí alguien me dijo, hasta ya menos de 1 año él ya estaba.
Y lo escucho hablar a ese mismo, le digo, Dios mío, lindo. Si no sabe nada. Despertemos, hermano. Despertémonos porque vamos a despertar un día creyendo que estamos en la eternidad. En los brazos de Dios, pero vamos a terminar en la eternidad, pero del castigo eterno. Porque así van a morir muchos. Yo apuesto que estos ministros de la iglesia de la prosperidad van a morir. Y ellos van a pensar que van a despertar en los brazos de Cristo, en los brazos de Dios. Y Dios le va a decir, bueno, ¿y qué haces aquí? ¿Por qué estás con traje de boda si tú no has sido invitado? Sáquenlo a las tinieblas de afuera, tírenlo. Todos estos, y así hay en muchas iglesias hoy en día así, que no hablan de la prosperidad, pero que están mal, hermano. Que hablan de tanta teología que ellos han estudiado, que se la pasan metiéndose el libro a la cabeza, mucho, y son nulos, de nulidad absoluta. Porque yo veo a muchos de ellos que ni para ser oveja son niños que tienes que darle lechita todavía y se llaman ministro. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 2. Versículo 12 al 14. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no entiende las cosas. Y hombres naturales en las iglesias evangélicas hay cualquier cantidad, hermano. Muchas. Entonces, nosotros los espirituales somos llamados a interpretar cosas espirituales a hombres espirituales. Porque todo se ha de discernir espiritualmente, puesto que vivimos en el espíritu. Pero hay mucha gente, así como dice estos versículos bíblicos, que han enseñado la sabiduría humana dentro de las congregaciones para hacer crecer su iglesia. Han cogido tradiciones del mundo para hacer crecer la iglesia. Es más, muchas de estas iglesias le han quitado la responsabilidad a los padres para que ellos adoctrinen a sus hijos, que le andan haciendo escuelitas dominicales en sus casas, en las iglesias. Cuando la responsabilidad de llevar a un hijo a Dios son de los padres, no es del pastor, de la congregación. Pero que por eso ellos se están formando como ministros de Dios. Porque las escrituras dice, encamina al niño en su camino para que aún de viejo no se aparte. ¿A quién se lo está diciendo? ¿Al pastor? No, se lo está diciendo a los padres. Pablo dice incluso que aquellos que no pueden ministrar bien su casa, que no tienen a sus hijos en sujeción, que no le enseñan la palabra,
no pueden prácticamente ejercer ningún cargo. O sea que si tú no estás llevando a tus hijos, enseñándoles la palabra de Dios y no los tienes sumiso, llevándolo a la iglesia. Los niños pueden ir a la iglesia, sí, pero no para que le hagas una escuela dominical, sino que tú lo tienes que adoctrinar dentro de tu casa. De enseñarle, de levantar altar en tu casa. Por eso tú eres el cuerpo de Cristo, ¿no? Eres el templo del Espíritu. Pero métete esto en la cabeza. Todos somos el templo del Espíritu Santo. Y si tú eres el templo del Espíritu Santo, tú puedes levantar altar en tu casa. Levanta un altar con tus hijos y enséñale la palabra. No le dé la responsabilidad al pastor ni a la gente que está ahí. Porque si tus hijos se pierden y no saben de Dios, Dios no le va a reclamar al pastor sino a ti. Mira el ejemplo de Timoteo. ¿Quién los condujo a Timoteo? A Dios. La Biblia es clara, fueron su abuela y su madre, puesto que no tenía papá. Y si tú quieres obispado, si tú quieres ser obispado, tienes que tener sujeción a todos los miembros de tu casa, a tu esposa. Incluso dice que es el hombre que tiene en santidad a la esposa. Fíjate, no es la mujer. Para esas mujeres que se dicen que son pastoras, que son ministras de Dios, es el hombre que tiene que tener en santidad. Porque si ella es una pastora, entonces ella es la que tiene que tener en santidad al hombre. Fíjate, las cosas de Dios no son así. Son muchas cosas que nosotros hemos venido. Por eso le digo, qué pena, ¿no? Que nosotros nos acomodemos, nos establezcamos, nos acomodemos a este mundo, hermano. No metamos en la vestidura de este mundo sin averiguar cuáles son las vestiduras de Dios. Averigüemos cuáles son las vestiduras de Dios. Y tú no puedes hablar cosas espirituales con ellos porque te van a decir, estás loco. A veces yo me pongo a pensar, ayer estaba hablando con mi esposa y dije, pero ¿cómo vas a creer? Mira que Dios vive en la nada. Y se supone que en la nada no hay nada. Pero ¿cómo es en esta cabeza, ya refiriéndome a la mía? Yo sé que ahí está Dios. Y aparte de Dios hay cosas que coger de allá. Porque dice Cristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y no está hablando del cielo. Porque puesto que los cielos no pueden contener a Dios. Todo lo hacen a Dios que está en los cielos. Pero la Biblia dice que los cielos no pueden contener a Dios. ¿Dónde está Dios? Está en la nada, está en un lugar increado. Y dice Cristo, allá hay. Y cuando coge los ministerios, dice que sube a lo alto. Y de allá coge los 5 ministerios para dárselos aquí a los siervos de Dios, a los ministros de Dios. Yo creo en eso, no sé, pero yo creo en eso. Que Él me escogió antes que el mundo fuese. Pero muchos hablan de eso, pero explícamelo. Háblame. Muchos piensan incluso que Dios nos creó a nosotros solos. Que los demás planetas todos están vacíos. Es penoso saber eso, le digo hermano. Saber saber o no saber que en los demás planetas hay existencia. Que esas naves que tú ves, que pasan como que pasan y no pasan, que casi ni se la ven, existen. Son seres superiores a nosotros en tecnología, en ciencia y en todo. Mejores que nosotros. Y que hay una secta por ahí que habla de cosas que están en la Biblia, hermano. Pero que ellos dicen que nosotros descendemos de los extraterrestres, de los Anunnakis y cosas parecidas. Pero hablan de cosas que están en la Biblia. Y hablan de Cristo, que es un Anunnaki, que es un extraterrestre. Y ahí, ¿cómo tú la ves? ¿Cómo tú te defiendes? Por eso la Biblia te lleva. Ponte en el conocimiento de Dios. Estudia. Y hablan de cosas que están en la Biblia, pero transgiversadas, hermano. Te digo así porque ni el pueblo de Dios no habla. Ellos sí creen en los extraterrestres. Y es que Cristo murió por el mundo. Y el mundo es del cosmos. Y dice
en Efesios 3, del 8 al 10, que nosotros tenemos que ir a dar la grandeza, lo que Dios nos ha dado a las regiones celestes, a los principados, a las potestades que están en las regiones celestes. Eso dice Efesios. O sea, irle a dar, a predicar el evangelio. Dice que todas rodillas se doblarán. Las que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Las familias de la tierra. Las familias de los cielos. En los cielos hay familias. Yo a veces le digo, ¿qué Biblia están leyendo? Dice la Escritura que en el cielo hay familia. Porque muchos piensan incluso que Adán y Eva dentro del huerto, no fuera del huerto, no tuvo hijos. Dice que fuera, él ya tuvo hijos fuera del huerto. No, dentro del huerto tuvo hijos. Hijo de luz tuvo ahí. Porque Dios cuando crea al hombre es para que, a los animales dice, para que se reproduzca, macho y hembra, macho y hembra, macho y hembra. Lo mismo en el cielo, hay familia, hay gente, pero nosotros somos prácticamente, mira, por eso dice el salmista David, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? Como dando a entender, si hay mejores que nosotros, ¿por qué pones dejando a un lado los ángeles? Porque los ángeles que le siguen, está diciendo, hay otros seres. Pero tú qué, o sea, nosotros somos los de menor grado, se puede decir. Y como de menor grado, los más débiles, viene Cristo acá a vencer. Qué difícil para entender a muchos de estos hombres o de estos evangélicos, hermanos. Por eso usted no se deje llamar evangélica. Diga usted, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un cristiano. Porque yo llamo evangélico a la gente que, la verdad, son nulos de nulidad absoluta, hermano. Y no porque no tengan conocimiento de Dios muchos de ellos, sino que muchos de ellos viven en la carne. Muchos de ellos tienen un evangelio oscuro. Y hablamos sabiduría de lo alto, dice Pablo. ¿Pero con quién? Con aquellos que han alcanzado madurez. Porque el evangelio que hoy en día predican los evangélicos no es ni de leche, hermano. Porque todo, hasta eso, está transgiversado. Porque su leche está adulterada incluso con todo lo que le mandan. Con todo lo que le enseñan. Aquí no es que tú eres más cristiano porque tú oras más, porque tú vigilas más, porque tú ayunas más. No, no. Tú eres un buen cristiano. Porque tú obedeces a Dios, tú te sometes a Dios, tú no te bajas de la cruz, tú no ves la cruz de lejos, tú no solo hablas de la cruz, tú vives crucificado. Ese que está crucificado es la nueva criatura, es que está formando ese nuevo hombre. Ya dejémonos, hermano. A veces yo creo que voy a coger las calles, estoy pensando en eso. Compremos un aparatito de eso para hacer bulla y ir a predicar a las calles, sinceramente. A predicar a la calle, pero como que estoy dentro de una congregación. Y muchos me dirán, pero tú estás loco. No, es que la iglesia está en el mundo. El Apocalipsis le dice, salgan de ahí. La iglesia está en el mundo, está disfrutando del mundo. Salgan de ahí, pueblo mío, para que no reciban los males. La iglesia está en el mundo. Y si está en el mundo, tengo que predicarle en el mundo. Tengo que pararme en cualquier esquina y hablar como que estoy en un púlpito dentro de una congregación. Y ahí también aprovecho para hablarle al mundo. Y eso se me está metiendo en la cabeza, hermano. Ir a predicar así. Y muchos dirán, ¿sabes por qué digo eso? Porque cuando uno está hablando así en la calle, he escuchado mucho, incluso me tocó ir con unos hermanos cristianos que estaban predicando, el uno decía, no, pues si eso es para la iglesia. Últimamente también, no, eso es para la iglesia. Pero si la iglesia está en el mundo, ¿cómo me hago? Está disfrutando del mundo, está gozándose del mundo. Y lo triste es que no se da cuenta
que piensa que cuando ellos mueran van a despertar en los brazos de Dios. Y le va a decir Dios, buen, fiel, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ellos piensan que van a despertar así, hermano. Y esto es serio, hermano, esto es serio. Busquemos de Dios como Dios nos enseña, no como el mundo nos enseña. Apliquemos las cosas espirituales de Dios, las cosas grandes y ocultas de Dios. Dios muchos evangélicos ya no son de leche, son de cosas sólidas, hermano. Tienen que aprender a comer cosas sólidas. Y estas son las cosas grandes y ocultas. Hablar de cosas espirituales con hombres espirituales. Cristo te ama. Yo también te amo. Cuídate mucho. Amén.